Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Arellano Gutiérrez Raúl Alexis. Soy licenciado en Criminología y actualmente estudiante de la licenciatura en Derecho. Y en esta exposición o en esta breve exposición voy a abordar tres aspectos fundamentales del derecho procesal romano, iniciando dentro de uno de ellos como los conceptos y los elementos principales de su proceso, así como el procedimiento de la formulación, el formulario y el proceso extraordinario. De este análisis, pues vamos a abordar desde una perspectiva jurídica, entendiendo la evolución del derecho como un mecanismo de acceso a la justicia. Dentro de este mismo vamos a tener en la etapa 1 el derecho procesal romano. ¿Qué es? Pues básicamente desde la perspectiva jurídica, el derecho procesal romano es el conjunto de normas que regulaban en aquella época la forma en que los ciudadanos romanos podían acudir ante la autoridad para hacer valer sus derechos. Dentro de sus elementos principales, aquí está la acción, que es el derecho de acudir ante un juez para reclamar una pretensión. Dentro de estos mismos también tenemos a las partes, que es el actor o el demandante, y también tenemos al demandando o al rebus. Asimismo, vamos a contar con un magistrado, que va a ser el funcionario que organizaba el proceso, ¿no? Por ejemplo, el pretor, al igual que teníamos al juez o al iudex, que era el particular que resolvía los conflictos entre las partes. Así igual teníamos las características generales, que era el formalismo jurídico, la oralidad, la división del proceso dentro de sus facetas. Dentro de esto mismo, para poder concluir la primera etapa de esta breve exposición, tenemos que decir que el derecho procesal romano no solo resolvía conflictos, sino que también sentó sus bases, sentó sus pilares del proceso moderno para la recreación de las mismas circunstancias, nada más que modificadas a la actualidad. Dentro de nuestra segunda etapa vamos a tener el proceso formulario. Aquí nosotros tenemos dentro como concepto, vamos a tener que es un proceso formulario que era un sistema procesal romano más flexible que sustituyó al sistema de acciones de las leyes basado en una formulación escrita o en una fórmula escrita. Dentro de estas mismas emergían unas características que eran menos formalismo, al igual que utilizaba una fórmula escrita y había un poco de mayor intervención del magistrado, al igual que se tenía que haber una adaptabilidad a los distintos casos. Dentro de estos mismos teníamos etapas, que la primera etapa era la fase in iure, que era cuando se desarrollaban ante un magistrado y él mismo elaboraba la fórmula jurídica. De la segunda fase teníamos el apadum o apud iudicem, que era cuando el juez analizaba las pruebas y dictaba sentencia. Dentro de estos mismos teníamos una estructura de la fórmula que daba que dentro de su intento era la pretensión del actor o del demandante, el demonstratario o el demonstrativo, que eran los hechos, y el comandantio o comandantario, que era la facultad del juez para poder condenar o absolver al demandado. Dentro de este mismo nosotros vamos a tener un desarrollo. Dentro de este desarrollo está el proceso que se desarrollaba mientras la fórmula guiaba al juez a su decisión, algo que actualmente nosotros tenemos, que son las jurisprudencias. Y para poder cerrar ya esta segunda etapa, tenemos que concluir que este mismo sistema representa un avance importante hacia el proceso más equitativo y menos rígido que actualmente nosotros conllevamos, lo que les explicaba hace un momento, las jurisprudencias o las tesis aisladas, que eran las bases que se asentan actualmente para guiar a un juez dentro de la toma de sus decisiones. Al igual pasaba así antes con las facetas que se ocupaban en los anteriores juicios que se ocupaban en el derecho romano. Para concluir con la etapa tercera, tenemos el proceso extraordinario. Dentro de este proceso tenemos que el proceso extraordinario surge en la etapa imperial y elimina la división clásica del proceso. Dentro de sus características tenemos que es un proceso escrito, totalmente centrado en el control total del Estado, y pues que el juez era un funcionario público.
al igual que se desaparece la división de las fases, algo que también perjudica ante a los derechos de los demandantes. Dentro de estas etapas y dentro de las más simples que nosotros tenemos, son la presentación de la demanda, el desarrollo del proceso ante un funcionario y la sentencia. También tenemos un desarrollo que es la diferencia llevaba ante una sola autoridad quien investigaba y resolvía. Al igual teníamos una importancia jurídica. Este modelo se acercaba más al sistema procesal actual, donde el Estado tiene un papel central en la administración de la justicia. Para concluir breve exposición, tengo que decir que el derecho romano evolucionó desde los sistemas rígidos hasta los modelos más flexibles y centralizados que actualmente nosotros gozamos. El proceso de formulario representó un equilibrio entre el formalismo y la justicia, mientras que el proceso extraordinario marcó el inicio de un sistema más parecido al actual. Desde una perspectiva jurídica, estos sistemas son fundamentales porque constituyen la base histórica del derecho procesal contemporáneo. Agradezco mucho su atención a todos aquellos que me pudieron visualizar al dar esta breve explicación de un poco acerca de la inducción del procedimiento del derecho romano, y sin más por el momento les doy reiteradamente gracias y hasta luego.